Señor Global, tasa de caída del 100%. 1949, 1954. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1949. Campo de batalla del anochecer. Aplastando a 12 expertos con voluntades trascendentales. 1. El Caimán se unió al reino divino del sol ardiente sin dudarlo y se convirtió en el vehículo de transporte más potente del reino. Al mismo tiempo, también era el vehículo de transporte más potente del actual gran cosmos del vacío definitivo. No solo había sido salvado por el rey sagrado del pueblo común, sino que también había vencido a su enemigo. ¿Cómo podría no estar de acuerdo? Él nunca admitiría que él no tenía más opción que unirse al reino divino del sol ardiente porque él tenía miedo de que el rey sagrado de la gente común usara tal método en él después de ver sus métodos. Bueno, definitivamente no. Naturalmente a Zhou Yu no le importó tanto. Él solo sabía que la otra parte efectivamente había aceptado unirse a su reino divino. Eso fue suficiente. 0. Recalcula para este emperador. ¿Cuántas facciones del multiverso podemos conquistar en un día con la ayuda del Caimán? Zhou Yu preguntó inmediatamente. Su Majestad, ya terminé de calcular. Con la velocidad promedio del Caimán, he llegado a la conclusión de que, como máximo, podemos conquistar 24 fuerzas del multiverso en un día. Zhou Yu asintió con satisfacción y dijo. En ese caso, partamos ahora. Alcancemos a los soldados que se han dispersado para conquistar las diversas fuerzas cósmicas. Tras reorganizar a ellos, iremos a conquistar las diversas fuerzas cósmicas en el gran cosmos del vacío definitivo. Sí, Su Majestad. 0 dijo respetuosamente. Luego, inmediatamente ordenó al Caimán que siguiera las instrucciones de Su Majestad. Al ver la orden de Zhou Yu y el mapa de ruta, el Caimán suspiró levemente. Pensó. Se acabaron los días de ocio y despreocupación. Entonces, no se atrevió a resistirse y siguió obedientemente la ruta designada a toda velocidad. Campo de batalla al anochecer. Zhou Fig comenzó a observar el campo de batalla seriamente después de que él dirigió a su ejército aquí. Después de que Zhou Fig condujo a su ejército aquí, él comenzó a observar el campo de batalla seriamente. En este campo de batalla, el cielo destrozado se transformó en un tenue vórtice amarillo. Los esqueletos de los espíritus divinos estaban esparcidos por el suelo. Sobre ellos flotaba el fuego kármico del crepúsculo, que incluso los espíritus divinos temían. Él miró hacia el cielo y se dio cuenta de que había muchas estrellas en el cielo estrellado. Se decía que en el campo de batalla del crepúsculo, la chispa divina o núcleo de origen de la voluntad de los muertos se convertiría en estrellas y se incrustaría en el cielo aquí. Se desconocía cuánto tiempo había existido este lugar ni cuántas guerras había experimentado. A simple vista, había innumerables estrellas en el cielo. Zhou Fig suspiró y retiró su mirada. En este momento, Bai Yun, quien venía con Zhou Fig, voló rápidamente y dijo respetuosamente. Su Majestad, una tropa del clan ilusionista viene a nuestro lado. ¿Cómo debemos enfrentarlos? ¡Qué casualidad! ¿Nos topamos con el enemigo nada más llegar? Zhou Fig frunció el ceño y preguntó. ¿Cuántos soldados hay en el clan ilusionista? ¿Quién es el más fuerte? Su Majestad, según la información del ejército del mapa celestial y la otra parte tiene alrededor de 100 soldados de nivel espíritu divino de la unidad Gai, 20 dioses verdaderos de nivel espíritu divino de la unidad Gai, 1.000.000 de dioses de la supremacía, 1000 dioses supremos y 5 expertos del reino de la voluntad suprema. En cuanto a aquellos con una fuerza de voluntad trascendental, aún tenemos que descubrirlos. Zhou Yu se rió cuando él escuchó eso. Era evidente que el cuerpo principal concedía gran importancia a este viaje al campo de batalla del crepúsculo. Por lo tanto, salvo el ejército de defensa de la patria, el ejército del campo de batalla del gran cosmos del cielo amarillo, el ejército del campo de batalla del gran cosmos carmesí, el ejército del campo de batalla del gran cosmos supremo y el ejército de conquista del universo liderado por Zhou Yu en el gran cosmos del vacío definitivo, todos los soldados y espíritus divinos restantes estaban bajo su mando. Tan solo los espíritus divinos ordinarios sumaban 5.000 unidades Gai y 200 billones de dioses verdaderos. En cuanto a los otros espíritus divinos, todavía había 500 millones de dioses de la supremacía, 5.000 dioses supremos, 30 expertos en el reino de la voluntad suprema y 5 expertos en la trascendencia de la voluntad. Lo principal era ser cauteloso y a prueba de tontos.
En tales circunstancias, la otra parte realmente se atrevió a traer un número tan pequeño de tropas y tomar la iniciativa de apresurarse para convertirse en mi enemigo. Esto no era un enemigo. Era un plato entregado en su puerta. Destruirlos. Zhou Fig agitó su mano casualmente. Sí, su majestad. Bai Yun asintió respetuosamente. Entonces, él inmediatamente dirigió un ejército para destruir este clan ilusionista. Un momento después Bai Yun dirigió al ejército de regreso. Informando a su majestad, todo está resuelto. Él informó respetuosamente. Zhou Fig asintió. Entonces, él miró el campo de batalla al anochecer, lleno de fuego y sangre, y ordenó. Primero, reunámonos con el maestro. Tan pronto como él terminó de hablar, un mapa y la voz de la voluntad suprema aparecieron en su mente. Solo había dos palabras. Ven rápido. Con expresión solemne, Zhou Fig compartió inmediatamente el mapa con Zero. Luego, él le encargó a Zero pilotar una nave espacial de alto nivel del Reino Supremo de la Voluntad y dirigir al ejército al lugar mencionado por el Reino Supremo de la Voluntad. Campo de batalla al anochecer. El lugar donde el clan ilusionista y el Gran Cosmos Supremo estaban luchando. En ese momento, los dos ejércitos estaban enfrascados en una batalla candente. Ambos bandos habían invertido cerca de 1000 espíritus divinos de la unidad Gai. En ese momento, los casi 1000 espíritus divinos de la unidad Gai habían sido aniquilados, hasta el punto de que solo quedaban 200. Más de 800 espíritus divinos de la unidad Gai perecieron en este campo de batalla que podría llamarse una picadora de carne de espíritus divinos. Aparte de los espíritus divinos, murieron hasta 10 expertos del Reino Supremo de la Voluntad de ambos bandos. 6 de ellos eran del Gran Cosmos Supremo. Los otros 4 eran del clan ilusionista. Sin embargo, afortunadamente, debido a que ellos tenían la medicina de resurrección divina que Zhou Zhou les había dado, no solo los 6 expertos de nivel voluntad suprema que habían caído habían resucitado, sino que ellos también habían regresado al campo de batalla en perfectas condiciones. En este momento, el Rey Dios del Castigo Celestial, el Señor del Dharma de la Primavera y el Otoño, y el Señor de los 10.000 Males, que estaban parados en la parte trasera del campo de batalla, miraron el campo de batalla de abajo con expresiones graves. Un experto del Reino Supremo de la Voluntad dijo en voz baja. Nuestros expertos en fuerza de voluntad y soldados de nivel espíritu divino disminuyen a medida que luchamos, pero el otro bando puede transportar continuamente más soldados de nivel espíritu divino y expertos en fuerza de voluntad desde su mundo ilusorio. ¿Cómo vamos a luchar a continuación? Si seguimos luchando, nos quedaremos sin municiones ni comida. ¡Ay! Aunque el rey del pueblo común nos dio una gran cantidad de tesoros de resurrección y de curación, lleva tiempo revivir y sanar. No podemos alcanzar a los refuerzos del otro grupo. Es muy bueno que podamos hacer esto. Estamos usando el poder de una facción del multiverso para resistir el ataque de la raza ilusoria, que, después de todo, es comparable a todo el multiverso del vacío definitivo. Podemos estar orgullosos. No es momento de lamentarse. No hay que ser arrogantes. Necesitamos una solución. ¿Por qué me tratas con tanta fiereza? ¿Qué más puedo hacer aparte de lamentarme? ¿Esperas que encuentre una solución? Aunque el santo emperador Daen venga a resolverlo, quizá él no pueda. Y el contenido de la conversación entre estos expertos del Reino Supremo de la Voluntad entró en los oídos del Rey Dios del Castigo Celestial. Ellos sabían que bajo los continuos ataques del clan ilusionista, la moral de ellos se había vuelto inestable. Sin embargo, él realmente no sabía qué hacer. Si realmente no hubiera otra manera, él solo podía pedirle a su maestro que ganara tiempo nuevamente. Sin embargo, esto solo pudo aliviar el dolor temporal. Poco después, cuando la otra parte envió expertos del mismo nivel, la situación se volvió aún más peligrosa. En este momento, la voz de la voluntad suprema apareció en la mente de Su. Él se quedó atónito por un momento antes de mirar a su alrededor con sorpresa. Él vio aparecer una nave espacial solitaria en la distancia. A pesar de que solo había una nave espacial, cuando él vio la bandera del reino divino del sol ardiente en ella, él de repente se relajó mucho, como si la crisis actual se hubiera aliviado enormemente. ¿Qué es eso? En ese momento, muchas potencias también descubrieron la nave espacial que volaba hacia ellos. Entonces, rápidamente vieron el símbolo de las estrellas en ella. Es la bandera del reino divino del sol ardiente. El reino divino del sol ardiente ha enviado un ejército para apoyarnos. Hay un aura de la realeza popular en esa nave espacial. La realeza popular también está aquí. Te dije que el rey del pueblo sin duda vendría. ¿Tengo razón?
En realidad, con la capacidad de Common People's Regal para nutrir a personas fuertes, creo que es mejor quedarse atrás. Y los expertos del Reino Supremo de la Voluntad estaban muy sorprendidos. En ese momento, la nave espacial del Reino Divino del Sol Ardiente ya había llegado al campo de batalla. Se detuvo lentamente y la puerta de la cabina se abrió. Inmediatamente después, 5.000 espíritus divinos de la unidad Gai, 200 billones de dioses verdaderos, 500 millones de dioses de la supremacía, 5.000 dioses supremos, 30 expertos en el reino de la voluntad suprema y 5 expertos en la voluntad suprema trascendente salieron uno tras otro. Luego, se organizaron rápidamente y se alinearon ordenadamente en el cielo sobre el campo de batalla. Sus uniformes militares contemplaban el antiguo campo de batalla color sangre. Los expertos observaron la aterradora presión emitida por la otra parte y de repente se dieron cuenta de que algo andaba mal. No, algo está muy mal. ¿Has notado que los generales y soldados de la Real Fuerza Popular han cambiado? Parecen haberse vuelto más avanzados. Esta aura me resulta muy familiar. Me parece haberla visto antes. Ahora lo recuerdo. Una vez sentí esta aura de los soldados del Ejército Supremo de la Voluntad Suprema. Sin embargo, esa es la aura de un soldado supremo. ¿Será que todos los soldados bajo la orden real del pueblo común también han sido ascendidos a soldados supremos? No puede estar mal. Yo también lo noto. Sin duda, es un soldado supremo. Dios mío. Hay miles de soldados de la unidad Gai Suprema, y todos tienen la fuerza de los espíritus divinos. Siento que ni siquiera el ejército supremo del Señor Voluntad Suprema se puede comparar con ellos. El origen de la profesión de soldado real del pueblo común es siempre un misterio. Los soldados que trajo la Real Fuerza Popular son tan fuertes y numerosos. Me siento a salvo. Así es, estamos salvados. Y un experto del Reino Supremo de la Voluntad reaccionó y vitoreó de inmediato. Los otros expertos del Reino Supremo de la Voluntad también reaccionaron con alegría en sus rostros. El Dios Rey del Castigo Celestial, el Señor del Dharma de la primavera y el otoño, el Señor de los 10.000 males y ellos no fueron la excepción. El segundo hermano es realmente el segundo hermano. Impresionante. Dijo alegremente el Señor de los 10.000 males. El Dios Rey del Castigo Celestial y el Señor del Dharma de la primavera y el otoño sonrieron y asintieron. En ese momento, Zhou Fig también voló desde la nave espacial y miró el campo de batalla de abajo. Entonces, tal vez porque su apariencia era demasiado ostentosa y demasiado tranquila, muchos soldados de ambos lados del campo de batalla también miraron a él. La expresión de Zhou Fig permaneció inalterada. Su fuerza de voluntad recorrió primero todo el campo de batalla antes de calcular de inmediato la fuerza militar general. Todavía quedan más de 300 espíritus divinos de la unidad Gai. En cuanto a los expertos del Reino de la Voluntad Suprema, al clan ilusionista aún le quedan 106. En términos de fuerza de voluntad, al clan ilusionista solo le quedan 12. Zhou Fig murmuró para sí mismo y respiró hondo. Él miró en dirección al Dios Rey Castigo Celestial y dijo con calma. Todos, han trabajado duro. Deja el resto al ejército del Reino Divino del Sol Ardiente de este emperador. Los expertos del Gran Cosmos Supremo quedaron atónitos. ¿Dejar el resto a su ejército del Reino Divino del Sol Ardiente? ¿Qué significaba eso? ¿Podría ser que el rey del pueblo común quisiera desafiar a todos los ejércitos del clan ilusionista solo en el campo de batalla? ¿Y no era esto demasiado peligroso? No. Segundo hermano. El Dios Rey Castigo Celestial se detuvo inmediatamente a sí mismo. Sin embargo, Zhou Fig no tenía la intención de escuchar a su buen hermano. Ellos todavía no entendían su propia fuerza. Siendo ese el caso y hoy, él aprovecharía esta oportunidad para hacer comprender a sus compatriotas en el Gran Cosmos Supremo el valor del nombre regio del pueblo común. Matar. Zhou dijo con voz profunda. No dejen con vida a ningún miembro del clan ilusionista. Este emperador te ayudará a protegerte de la habilidad conceptual del clan ilusionista. Te ayudaré a derrotarlos más fácilmente. Tan pronto como él terminó de hablar, él formó sellos con ambas manos y dijo con voz profunda, Rey. En ese momento, todo el poder de los soldados del Reino Divino del Sol Ardiente, incluyendo el de los 12 expertos de nivel trascendente, se había acumulado en el cuerpo de Zhou Fig. Además, se había multiplicado por 5.000. Solo el poder de estos 12 expertos de nivel trascendente le permitió a Zhou Fig poseer instantáneamente el poder de 60.000 expertos de nivel trascendente. ¿Qué clase de poder aterrador era este? En ese momento, Zhou Fig incluso tuvo una ilusión.
Es decir, él ahora podía abrir la puerta sellada de la inmortalidad. Entonces él miró hacia arriba. Entonces él bajó su cabeza en silencio. Realmente fue una ilusión. Pero aún así, todavía era fácil lidiar con este grupo de peces y camarones apestosos. Entonces, él usó inmediatamente la habilidad de la ley del dominio, toda la tierra del mundo pertenece al rey. Inmediatamente, expandió su dominio a todo el campo de batalla. Aunque toda la tierra del mundo pertenece al rey era actualmente solo una habilidad de ley divina suprema de grado 4, el actual él confió en su suprema fuerza de voluntad para activarla. Esto fue suficiente para aumentar su efecto al nivel de una habilidad de voluntad suprema de alto nivel. Este nivel de toda la tierra del mundo pertenece al rey fue suficiente para eximir el 99% de las habilidades del dios conceptual del clan ilusionista en el campo de batalla. Solo las habilidades conceptuales de los expertos del clan ilusionista cuya fuerza de voluntad había trascendido el nivel no podían quedar exentas. Sin embargo, eso no importó. Esto se debió a que Zhou Fig se ocuparía inmediatamente de ellos. Vamos. Zhou Fig extendió su mano derecha y agarró el vacío frente a él como si él estuviera agarrando a una chica. Cuando él retiró su mano, él vio aparecer en ella 12 figuras cortas. Eran los 12 expertos de nivel trascendente de la tribu ilusoria en el campo de batalla. Zhou Fig echó un vistazo y asintió. 5 expertos de nivel trascendente de bajo nivel, 5 expertos de nivel trascendente de nivel medio y 2 expertos de nivel trascendente de alto nivel. ¿Te atreves a causar problemas con nuestro supremo gran cosmos con un experto de nivel trascendente con tan poca voluntad? ¿No estás subestimando demasiado a nuestro supremo gran cosmos? Rey de la gente común, ¿qué estás haciendo? Un experto de alto nivel con una voluntad de nivel trascendente dijo con horror. No se atrevió a imaginar cómo lo había hecho la otra parte. De hecho, los había agarrado con un simple estiramiento, dejándolos incapaces de resistirse. ¿Qué nivel de poder era este? ¿Podría ser que la otra parte ya hubiera alcanzado el legendario reino inmortal eterno? En ese momento, Zhou Fig sonrió y dijo. ¿Qué está haciendo este emperador? Estás a punto de descubrirlo. Con eso, él apretó repentinamente su mano derecha y activó la palma estelar de los incontables métodos. Cuando él abrió su palma de nuevo, los 12 clanes ilusionistas habían muerto en sus manos. Todos los expertos que vieron esta escena, ya fuera el clan ilusionista o el gran cosmos supremo, quedaron estupefactos. Esto y tantos miembros del clan ilusionista con una fuerza de voluntad trascendente murieron simplemente apretando los puños. ¿Qué clase de broma es esta? De repente el campo de batalla quedó en silencio. Ya sea el ejército del gran cosmos supremo o el ejército de la raza ilusoria, ellos todos miraron aturdidos a los 12 expertos de nivel trascendente en fuerza de voluntad en las manos de Zhou Fig. ¿Ellos vieron mal? Con solo apretar su puño, esos 12 poderosos expertos de nivel trascendente habían muerto. ¿Estás pellizcando hormigas aquí? Entonces, los soldados del gran cosmos supremo vitorearon. Sus auras se elevaron repentinamente y su moral se multiplicó por más de 10. Como resultado, ellos claramente no eran tan numerosos como el clan ilusionista, y su fuerza promedio tampoco era tan alta como la del clan ilusionista. Ellos eran apenas un poco mejores en cuanto a equipo. Sin embargo, ellos todavía trataban al ejército del clan ilusionista, que era mucho más fuerte que ellos, como perros. Ellos no tenían miedo a la muerte en absoluto. Ellos lo sabían muy bien en sus corazones. Los pesos pesados de estos chicos ya habían caído. ¿A qué temer ahora? Ellos eran simplemente un grupo de personas que estaban destinadas a perder. Si él no los golpeara ahora, él podría no tener la oportunidad en el futuro. Se podría decir que ellos, cuya confianza se había disparado, se estaban vengando de sus agravios. No se contuvieron en absoluto y, con naturalidad, mostraron sus ases al descubierto. Ellos no sintieron el más mínimo dolor. Después de matar a estos tipos, el botín de guerra de ellos compensaría naturalmente sus pérdidas. Por el contrario, en ese momento, la moral del clan ilusionista se desplomó cuando ellos se dieron cuenta de que su principal potencia no era rival para el rey de la gente común. Como consecuencia, ya no querían luchar. La frecuencia y velocidad con las que usaban las habilidades de ley habían disminuido. Poco a poco, algunos soldados del clan ilusionista que estaban en la línea del frente comenzaron a huir. Tan pronto como ellos huyeron, los soldados del clan ilusionista que vieron a ellos huyendo entraron en pánico y rápidamente los siguieron. Y así, el equipo de adelante cambió al de atrás. Cada vez más soldados del clan ilusionista huyeron.
Al final, se convirtió en un escape que involucró a todo el clan ilusionista. Ellos lloraron por sus padres y huyeron a lo lejos, temerosos de que ellos fueran más lentos que sus compañeros. Los expertos del Gran Cosmos Supremo quedaron atónitos cuando vieron esta escena. ¿No y se acabó así como así? ¿No estaban ellos preocupados por cómo lidiar con los enemigos que tenían frente a ellos no hace mucho tiempo? Incluso la moral del ejército estaba un poco inestable. ¿Por qué la situación cambió de repente de manera tan drástica? La otra parte en realidad no luchó hasta el final y huyó directamente. Ridículo. En la percepción de su voluntad apareció una enorme sensación de absurdo. Al pensar en esto, ellos inconscientemente miraron a Zhou Fig, quien estaba parado en el punto más alto del cielo y miraba tranquilamente la situación en el campo de batalla. En ese momento, ellos tenían una respuesta en sus corazones. Era el día regio del pueblo común. Fue el gran y poderoso rey del pueblo común quien, sin ayuda de nadie, hirió y asustó al ejército del clan ilusionista. Sin el rey del pueblo común, esta victoria no habría llegado tan fácilmente. La realeza de la gente común. La realeza de la gente común. Su Alteza Real, Rey del Pueblo Común. Detrás del castigo celestial del Rey Dios, los expertos del Reino Supremo de la Voluntad vitorearon fervientemente y con reverencia, como si un grupo de creyentes fanáticos estuviera alabando a su Dios. El Señor del Dharma de primavera y otoño y el Señor de los 10.000 males miraron esta escena con cierta emoción. Al ver esta escena, el Rey Dios Castigo Celestial se complicó un poco. Al final, se transformó en decepción y alivio. Sus ojos se volvieron firmes en silencio, como si él hubiera tomado una decisión importante. Y, en lo alto del cielo, Zhou Fig miró hacia el campo de batalla que se encontraba debajo. No había necesidad de mencionar a los sabios del mundo primordial y a los dioses demonios supremos. Como un tipo de soldado supremo, su fuerza de combate estaba a un mundo de distancia de la del clan ilusionista. Un santo prehistórico o un dios supremo casi podría igualar el ataque de cientos o incluso más generales y soldados del clan ilusionista. Solo los soldados del clan ilusionista, que también eran soldados supremos, apenas podían intercambiar algunos movimientos con los santos prehistóricos y los dioses supremos. Sin embargo, fueron solo 2 movimientos. Con muchos talentos de señor y otras mejoras, ellos eran mucho más fuertes que los tipos de soldados ordinarios de nivel supremo. Incluso si ellos fueran todos tipos de soldados supremos, había muy pocos que pudieran durar más de 10 movimientos contra ellos. 10 tipos de soldados supremos ordinarios eran equivalentes a la fuerza de combate de un santo prehistórico o un dios demonio supremo. Además del tipo de soldado de grado supremo, Zhou Fig también encontró algunos supuestos soldados de grado trascendente entre el ejército del clan ilusionista. Estos soldados de nivel trascendental eran los pocos soldados de primer nivel del clan ilusionista que no se retiraron, sino que continuaron luchando frente al ejército en retirada. Fue un marcado contraste con los otros generales y soldados del clan ilusionista que huían para salvar sus vidas. Tipo soldado trascendente y es la primera vez que lo veo, dijo Zhou Fig suavemente. Él observó a estos soldados de nivel trascendente del clan ilusionista y descubrió que, en efecto, eran soldados de nivel trascendente. Su fuerza de combate superaba con creces a la de los soldados de nivel supremo. Incluso los tipos de soldados supremos de Zhou Fig, que tenían muchas mejoras, no pudieron evitar caer en desventaja cuando se enfrentaron a estos tipos de soldados trascendentes. Sin embargo, en ese momento se reveló la ventaja de contar con un gran número de soldados y generales. Si los sabios de la Tierra Inmaculada o los demonios divinos supremos no pudieron derrotarte, ¿qué tal si envió 10 de ellos? Si ni siquiera 10 sabios primordiales o demonios divinos supremos pueden derrotarte, entonces enviaré 100, 1000, 10.000 o 100 millones. Por lo tanto, bajo el ataque conjunto de 1000 santos prehistóricos y dioses supremos, este tipo de soldado trascendente de la raza ilusoria murió trágicamente en el ataque grupal justo. Zhou Fig asintió con satisfacción. ¿Y qué si eres un soldado trascendente? Frente a mi enorme ejército, ¿no sería derrotado igualmente? Es una lástima. Si tan solo ellos fueran monstruos escarlata. De esta manera, puedo mantener con vida a algunos de ellos y capturarlos para que los cuiden en la madre de cría escarlata. De esta manera, pronto todos los soldados bajo mi mando podrán transformarse en soldados trascendentes. Su fuerza de combate alcanzará un nuevo nivel. Zhou Shanglian pensó con pesar. Aunque él también tenía una forma de transformar al monstruo escarlata, tal método solo era posible para formas de vida ordinarias.
Para criaturas como el clan ilusionista que surgieron de la imaginación, ni siquiera él podía convertir a ellos en monstruos escarlata. Él recorrió con su mirada a su alrededor. En todo el campo de batalla, el clan ilusionista envió alrededor de 20 tipos de soldados trascendentes. Es una cifra impactante. Sin embargo, frente al ejército del reino divino del sol ardiente, que tenía un número aún más asombroso, no eran rival en absoluto. No pasaría mucho tiempo para que estos tipos de soldados del clan ilusionista trascendente fueran aniquilados. Incluso si él perdió alrededor del 1% de sus subordinados, no importó. Por coincidencia, él acababa de mejorar el barca sagrada imperecedera. Con la ayuda del barquito sagrado inmortal de nivel supremo, incluso un experto en el reino de la voluntad suprema podría revivir instantáneamente. Él reviviría a todos los soldados que habían muerto en la batalla. La muerte nunca había sido un problema para él. Entonces, él miró las potencias supremas de voluntad del clan ilusionista. Entonces, él reveló una sonrisa. Esto se debió a que él se dio cuenta de que este grupo del clan ilusionista del reino supremo de la voluntad parecía estar en un estado miserable. Esto se debió a que el enemigo al que se enfrentaban no era ningún otro experto del reino supremo de la voluntad, sino el tipo de soldado inmortal eterno, el caminante del origen que Zhou Zhou acababa de invocar esta mañana. Los otros expertos del reino de la voluntad suprema del reino divino del sol ardiente querían apoyar a los 10 caminantes del origen, pero fueron detenidos por Zhou Fig. Él quería ver las habilidades de este legendario tipo de soldado eterno. Y, en ese momento, los 10 caminantes del origen con túnicas plateadas oscuras observaron en silencio a los 106 expertos del reino supremo de la voluntad de la raza ilusoria. Los 106 expertos del reino supremo de la voluntad de la raza ilusoria también miraron a ellos. Por razones desconocidas, estas 10 extrañas formas de vida claramente solo tenían el aura de un dios verdadero de grado elemental de nivel bajo. Sin embargo, frente a ellos, los 106 expertos del reino supremo de la voluntad en realidad sintieron que ellos no se atrevían a hacer nada. Era como si ellos fueran un grupo de expertos de primer nivel que podrían matarlos fácilmente. Pero ¿cómo fue eso posible? No importaba lo loco que fuese este mundo, era imposible que fuese tan loco que incluso un dios verdadero de grado elemental pudiese matarlos instantáneamente, ¿verdad? Finalmente, uno de los miembros del clan ilusionista del reino de la voluntad suprema no pudo evitar sentirse presionado. Él dijo furioso. Solo saben hacer trucos. Observen cómo los mato, panda de dioses verdaderos que desconocen la inmensidad del cielo y la tierra y se atreven a plantarse frente a nosotros. Con eso, él activó directamente sus poderes de dios conceptual y se convirtió en una forma de vida mecánica. Mi habilidad divina conceptual se llama robots de la muerte. Todos los enemigos que sean contaminados por la espada de luz de la muerte en mi mano serán despojados de sus vidas. No creo que un simple dios verdadero pueda resistir un solo golpe mío. El experto del reino supremo de la voluntad pensó. Entonces, él brilló y apareció frente a un caminante del origen. Él lo atacó con una expresión feroz. La alegría apareció en sus ojos, como si él ya pudiera ver al extraño dios verdadero frente a él siendo cortado de un solo golpe. Cuando Zhou Fig vio esto, él frunció el ceño ligeramente. ¿No vas a esquivarlo? Si fuera él quien solo tuviera la fuerza de combate del reino supremo de la voluntad, él probablemente ya lo habría esquivado. Aunque este soldado mío es un tipo de soldado inmortal, él debería estar escondido, ¿verdad? En el siguiente segundo algo que sorprendió al clan ilusionista del reino de la voluntad suprema y a Zhou Fig sucedió. Cuando la espada de luz mortal del oponente impactó al caminante del origen, este se congeló. Por mucho que este experto en el reino de la voluntad suprema lo intentara, él no podía atacar. Era como si el tiempo se hubiera congelado y él no pudiera hacerle daño alguno. Ante esta escena, este caminante del origen y los otros 9 caminantes del origen parecían haberlo esperado. No se sorprendieron en absoluto. Simplemente miraron con calma a este experto del reino supremo de la voluntad de la raza ilusoria, como si estuvieran viendo a una hormiga intentando morder su ropa. No puedes tocarme. El caminante del origen dijo con calma. Porque estás en el mundo mortal. En cuanto a mí, estoy en el reino celestial, en el nivel mítico. En cuanto a mí, estoy en el reino celestial, en el nivel mítico. Tú, un simple dios verdadero, ¿realmente te atreves a burlarte de mí de esta manera? Bien. Entonces te dejaré probar mi poder. Él dijo enojado. Entonces, él tuvo que usar algún tipo de método.
Y, aún así, la expresión del caminante del origen todavía estaba tranquila. Se te acaba el tiempo. Él levantó su mano y señaló a la otra parte. Zumbido. Un extraño símbolo negro que nadie podía entender apareció en la frente de la otra parte. Cuando Zhou Fig vio el símbolo, por alguna razón, él realmente lo entendió. El significado de ese símbolo era 0. Talento de tipo soldado inmortal. Regresar a 0. El experto del reino supremo de la voluntad de la raza ilusoria quedó atónito. Porque en ese momento, innumerables líneas de tiempo alternativas de él aparecieron ante sus ojos. La cifra era enorme. Se estimaba que superaba los miles de millones, o incluso más. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué veo mi propio cuerpo en una línea de tiempo alternativa? Él dijo aturdido. En este momento, ocurrió algo que impactó e incluso aterrorizó a él. Él de repente vio una de sus líneas de tiempo alternativas desaparecer repentinamente. Así es. Fue como si de repente una goma de borrar hubiera borrado uno y desapareciera de repente, como si nunca hubiera existido. Estaba bien si el cuerpo principal de una línea de tiempo anormal desaparecía. Cuando él vio esta escena por primera vez, él se preguntó por qué esta línea de tiempo alternativa había desaparecido de repente. Sin embargo, en el segundo siguiente, él descubrió que no era solo esta línea de tiempo alternativa la que había desaparecido de repente, sino que todas las líneas de tiempo alternativas habían desaparecido. En un abrir y cerrar de ojos, millones de líneas temporales anormales desaparecieron. El experto del reino supremo de la voluntad del clan ilusionista quedó estupefacto. Entonces, él sintió pánico desde lo más profundo de su corazón. El cuerpo principal de mi línea de tiempo alternativa no puede desaparecer así. Este era el futuro de su avance. Sin embargo, él pronto cambió su opinión. Esto fue porque él de repente se dio cuenta de que si él desaparecía a esa velocidad, no tardaría mucho y De repente, él abrió mucho los ojos. Esto fue porque él vio que todas las líneas de tiempo alternativas frente a él habían sido borradas instantáneamente y a 0. ¿Qué está pasando? Él miró confundido al caminante del origen que estaba frente a él. Podría haber borrado todas tus líneas temporales alternativas en un instante. Simplemente bajé la velocidad deliberadamente para que pudieras ver cómo moriste. El caminante del origen dijo suavemente. Para mí, destruir a un experto ordinario del reino supremo de la voluntad como tú es como usar un borrador para borrar la respuesta incorrecta en el papel. Solo un toque ligero y estará listo. Tan pronto como él terminó de hablar, este experto en el reino supremo de la voluntad desapareció en el aire, como si él hubiera sido borrado por un borrador. Los expertos que prestaban atención a esta escena contuvieron la respiración con incredulidad. ¿Qué diablos pasó? ¿Por qué desapareció de repente? En cuanto al caminante del origen, él no se preocupó por la reacción de todos. Acabemos con esto de una vez. No pierdas el tiempo con estos tipos. Él dijo suavemente. Los otros 9 caminantes del origen asintieron levemente. Entonces, ellos usaron regreso a 0 contra los demás expertos del reino de la voluntad suprema. En menos de un minuto, estos 106 expertos del reino supremo de la voluntad fueron destruidos. En ese momento ya no había tiempo para sorpresas. El rey dios del castigo celestial y los otros expertos de repente se dieron cuenta de algo. Ahora que el clan ilusionista ya no tenía la protección de los expertos del reino de la voluntad suprema y trascendente, había declarado completamente la derrota del otro partido en esta batalla. Aunque solo fue una derrota en una batalla y no una expulsión completa del clan ilusionista del campo de batalla crepuscular, ellos definitivamente enviarían más y más fuertes refuerzos cuando ellos se dieran cuenta de las pérdidas. Pero terminó así. Ellos se miraron y vieron la confusión en los ojos del otro. Zhou Fig sintió el aumento del poder de origen de la voluntad en su núcleo de origen de la voluntad y asintió con satisfacción. Después de matar a los 10 expertos trascendentes en fuerza de voluntad, su reino de fuerza de voluntad había mejorado a pasos agigantados. Él sintió que en 1 o 2 días más, él podría avanzar del reino supremo de la voluntad de nivel medio al reino supremo de la voluntad de nivel alto. No está mal, no está mal. No en vano levanté la protección de la voluntad de guerra. Él pensó felizmente. Si él pudo mejorar tanto, los demás debieron haber mejorado mucho también. Zhou Fig tuvo una premonición. La cantidad de potencias que serán promovidas mañana por ellos, el reino divino del sol ardiente, debería ser inesperadamente grande. Pasó otra media hora. Ninguno de los enemigos restantes del clan ilusionista escapó.
Todos fueron aniquilados por su ejército del reino divino del sol ardiente. Originalmente, el rey dios del castigo celestial y ellos habían querido ayudar, pero ellos no esperaban que el ejército del reino divino del sol ardiente los rechazara. Era como si ellos no estuvieran allí para ayudar, sino para arrebatar sus tesoros. Hace tiempo que oigo que los generales y soldados bajo el mando de su Alteza Real del pueblo común son muy beligerantes. Son el ejército número 1 en el actual Gran Cosmos Supremo. No estaba seguro de su naturaleza guerrera en el pasado, pero finalmente lo he visto hoy. Un experto en el Reino Supremo de la Voluntad suspiró. Los demás expertos del Reino Supremo de la Voluntad asintieron en señal de acuerdo. Esta era la primera vez que ellos veían un ejército tan guerrero. En ese momento, el rey del pueblo común ya había descendido del cielo y aterrizó frente a ellos. Antes de que Zhou Fig pudiera acercarse, estos expertos del Reino Supremo de la Voluntad ya se habían acercado con entusiasmo y lo rodearon, preguntándole por su bienestar. Quienes no lo supieran pensarían que la amistad entre ellos era muy buena. El Señor de los 10.000 males y el Señor del Dharma de la primavera y el otoño también se acercaron. Cuando él pasó junto al Dios Rey Castigo Celestial, el Señor del Dharma de primavera y otoño incluso le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa traviesa. Ahora la presión está sobre ti. Él se rió entre dientes. Afortunadamente ya terminé de pelear con él. TSK. Estoy bien. Él en realidad usó sus propios métodos frente al segundo hermano antes de decidir rendirse. Gran hermano. Piensa en cómo golpear al segundo hermano. Si realmente no funciona, simplemente ríndete como yo. No es vergonzoso perder ante un genio que desafía al cielo como segundo hermano. Después de que el señor del Dharma de primavera y otoño terminó de hablar, él caminó frente a Zhou Fig y conversó con él como los otros expertos. El dios rey castigo celestial respiró hondo y sonrió con amargura. Entonces, él se acercó. Y, en el palacio sagrado de la reencarnación de la capital divina del sol ardiente. En el palacio sagrado de la reencarnación, Zhou Zhou de repente abrió sus ojos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Zhou 15 me contactó de repente? Zhou Zhou estaba un poco desconcertado. Y cuando él vio el mensaje de Zhou 15, sus ojos se iluminaron inmediatamente. Porque Zhou 15 en realidad dijo y él ya había establecido 100 reinos de nivel Dios Maestro de grado principiante en el Gran Cosmos Carmesí, mientras que el Gran Cosmos Supremo también había establecido 50 reinos de nivel Dios Maestro de grado principiante. Si se cumplían estas dos condiciones, significaba que él ahora podía actualizar el reino divino del sol ardiente de un reino supremo de grado 2 a un reino supremo de grado 3. Al mismo tiempo, su territorio también podría ser ascendido de un territorio supremo de grado 3 a un territorio supremo de grado 4. Zhou Zhou contuvo su respiración. ¿Cómo pudo ser tan rápido? Era solo mediodía. Incluyendo la noche anterior, solo habían pasado menos de 18 horas. Se construyeron 150 reinos de nivel Dios Maestro de nivel principiante en 18 horas. ¿No fue esto demasiado exagerado? Entonces, él vio la razón detrás de la explicación de Zhou 15. Después de leerlo, él sonrió y asintió. Así que eso fue todo. La razón principal por la que ellos pudieron establecer tantas naciones de nivel Dios Maestro de grado principiante en el Gran Cosmos Supremo y el Gran Cosmos Carmesí en tan poco tiempo fue debido a la gran cantidad de recursos que Zhou 11 había intercambiado con Eaven Litearch Basum para mejorar sus territorios. Con estos recursos, no había necesidad de preocuparse demasiado por establecer un reino de nivel Dios Maestro, un reino supremo o incluso un reino de nivel de voluntad suprema. En cuanto a los requisitos para los espíritus divinos adorados, artefactos divinos raciales, territorios, etc. No fue un problema confiar en un gigante con ricos recursos como el reino divino del sol ardiente. Él podía mover directamente una gran cantidad de espíritus divinos adorados y traer artefactos divinos desde el reino divino del sol ardiente. En cualquier caso, era su propio país. Solo era cuestión de cambiar su mano izquierda por su mano derecha. No había necesidad de preocuparse por el número de territorios. Zhou Yu podría conquistar unas cuantas o incluso una docena de facciones del multiverso cada día. Bastaba con encontrar algunos territorios de estas facciones del multiverso y distribuirlos entre estos reinos recién establecidos para satisfacer la demanda de la cantidad de territorios que ellos habían mejorado. Por todas estas razones, los requisitos para el avance del territorio y del país se cumplieron tan rápidamente. Al final del mensaje, Zhou Biten incluso dijo que esto era solo el comienzo.
Sin las limitaciones de recursos, la velocidad de actualización de sus territorios y países en el futuro sería rápida. Zhou Zhou sonrió. Naturalmente, él estuvo de acuerdo con lo que dijo la otra parte. Después de eso, él no perdió tiempo. Se teletransportó de inmediato y llegó al reino divino del sol ardiente, preparándose para mejorar el nivel de dicho reino. Sí, no solo el reino divino del sol ardiente satisfizo los requisitos para el avance de su territorio, sino que ellos también satisficieron los requisitos para el avance de su país. Él tuvo un pensamiento. En el siguiente segundo apareció una notificación de texto. Indicación. Has cumplido con todos los requisitos para ascender al reino supremo de grado 3. ¿Quieres que el reino divino del sol ardiente ascienda al reino supremo de grado 3? Mejora. El actual él no tendría miedo de ningún enemigo. Indicación. Tienes una oportunidad para cambiar la ubicación de tu capital divina. ¿Deseas cambiarla o conservarla?